Conducción Gisela Bayona. El intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá y presuntamente ejecutado por un menor de edad, ha encendido las alarmas sobre el reclutamiento de la violencia política en Colombia, lo que también hemos vivido en el Ecuador. En lo que va de 2025, más de 30 líderes han sido asesinados en medio de un clima de creciente inseguridad, polarización y desconfianza institucional en el país vecino. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos hoy con Eric Saumet, experto en seguridad y defensa de Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Eric. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿no? Un gusto siempre y a la orden poder compartir con ustedes estos espacios. Muchísimas gracias. Tengo algunos datos que estaba registrando. En los primeros 4 meses del año se han registrado 128 actos violentos contra líderes políticos con 34 asesinatos, según la misión de observación electoral. ¿Qué nos dice este panorama sobre el desarrollo sistemático de este fenómeno, sobre todo en el 2025? Bueno, hace parte de la degradación del conflicto interno colombiano. Recuerdan ustedes que la situación de seguridad, convivencia y orden público a nivel nacional se ha venido afectando particularmente en los últimos 3 años. En un proceso que se viene decantando desde la primera administración del señor presidente Santos. Y bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Aunado a eso, el crecimiento no solo en número de hombres, sino en la presencia territorial y por supuesto en la influencia y en las acciones de gobernanza criminal por parte de estas organizaciones criminales transnacionales, es decir, las disidencias de la FARC, las reincidencias de la FARC, el Clan del Golfo, ¿quién más? El ELN, las autodefensas campesinas, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Estas organizaciones, como lo mencioné hace un momento, han venido creciendo de manera exponencial y de la mano de ese crecimiento ha aumentado también su presencia a nivel territorial, particularmente en zonas rurales del país. Ellos realizan acciones de gobernanza criminal y esas acciones entran en choque con los liderazgos o los trabajos que en pro de los derechos humanos y los derechos sociales realizan defensoras, lideresas y líderes en el territorio, que son las principales víctimas en este momento del conflicto. Ahora, recientes evaluaciones han revelado que el 36% de los colombianos identifican a la inseguridad como el problema principal del país tras el atentado contra Uribe, ¿no? Y los ataques también atribuidos, justamente como usted decía, a disidencias de las FARC. ¿Cómo evalúa usted estos datos? ¿Podemos hablar entonces de un colapso en materia de seguridad para hacer política en Colombia? No, yo no creería que, independientemente de las razones que llevaron al intento de asesinato del doctor Uribe Turbay, que todavía no están claras, porque puede haber sido motivaciones políticas o de otra índole. No, personales también decían, ¿no? No, yo no creería. Yo creería que se derivan posiblemente de, valga la redundancia, la posibilidad que él tenía de en algún momento disputar la presidencia como el precandidato dentro del Partido Centro Democrático, con el discurso más moderado y con apoyos no solamente dentro de las bases de ese movimiento, sino por fuera, lo que podría eventualmente en un futuro haber significado la concreción de su aspiración. Pero independientemente de las razones, porque es la justicia la que las debe determinar, en Colombia se puede hacer política todavía. Hay que tener en cuenta algo, a diferencia de lo que sucedía hace exactamente 30 años, para 1995, las organizaciones que en ese momento eran las responsables de la alteración de la seguridad y el orden público eran organizaciones insurgentes que tenían motivaciones políticas, la FARC,
el ELN, los reductos del EPL y de otra serie de organizaciones. Esas organizaciones han mutado a lo que hoy conocemos como grupos criminales transnacionales, y su única motivación es comercial y económica. Estas organizaciones están dedicadas única y exclusivamente a actividades de narcotráfico. Algunas, como el ELN y de pronto las disidencias de la FARC, tratan de disfrazarlas de reivindicaciones sociales, pero eso es completamente ajeno a la realidad. Ellas están, o su único interés es el monopolio de las actividades de narcotráfico en las zonas que depredan y en las cuales hacen presencia. Y eso ha sido percibida por la población. Díganme. Ahora, justamente lo que habías mencionado sobre cuáles son las hipótesis de este crimen, y que obviamente la justicia será quien lo esclarezca, pero había visto que se habían planteado un atentado personal, decían. La otra, también esta acción en contra del Partido Centro Democrático, o un intento de desestabilización nacional, ¿no? Lo del partido, obviamente, con su posible candidatura a la presidencia. Pero desde su experiencia, como usted dijo, pues será la justicia lo que defina. Pero ¿cuál parece ser más posible para usted de esas causas? Hay 3 hipótesis o 4 hipótesis que se pueden plantear de manera inmediata. La primera es la del lobo solitario, pero eso queda descartado, ¿no? Ha quedado descartado con los antecedentes que tenemos o los datos que han sido revelados por parte de la Fiscalía General. Han sido datos muy concretos, porque hay que tener en cuenta que esto es una investigación de carácter reservado, pero que indican que hay una organización detrás del crimen cometido. Entonces ahí podrían plantearse 3 hipótesis, ¿no? La primera, que puede ser las motivaciones políticas, que sea un crimen político. La otra, que es por la que yo me inclino, que podrían ser las motivaciones que llevaron a cometer esta acción en previsión de la posibilidad de que este candidato se convirtiera en presidente o que tuviese una muy buena probabilidad de llegar a ser presidente. Y esta hipótesis se plantea precisamente en los resultados de la encuesta que se reveló hoy y que trae usted a colación. El problema que más aqueja, que más preocupa a la sociedad y a la nación colombiana es la seguridad. Y bien, ¿qué movimiento, partido político reivindica como una de sus banderas poder recuperar la seguridad? Precisamente el Centro Democrático y sus aliados políticos, que son el Partido Conservador. Ahora tiene que tener usted en cuenta de que Miguel Uribe Turbay es nieto de un expresidente de la República, y hay bases liberales que muy probablemente, y de acuerdo a cómo se reflejara su posición en las encuestas, podría apoyarlo, porque evidentemente un candidato de centro o de la izquierda va a tener dificultades si tiene al frente un candidato de centro y de derecha que plantee como uno de sus políticas a implementar de manera inmediata, una vez asuma la presidencia, la recuperación de la seguridad. Y la recuperación de la seguridad no es nada diferente a combatir de manera directa el narcotráfico. ¿Y qué quiere decir combatir el narcotráfico? Combatir estas organizaciones criminales transnacionales. ¿Por qué? Porque usted tiene que dígame. Justamente en ese marco, el atentado contra Miguel Uribe ha sido comparado por algunos analistas con el asesinato a Fernando Villavicencio en el Ecuador, ocurrido también en plena campaña electoral en 2023. ¿Ve usted un paralelismo entre ambos casos? ¿Estamos tal vez ante una tendencia regional de criminalización por temas que tienen relación con la política? No me atrevería a decirlo, y le digo por qué, porque no conozco los resultados de la investigación del asesinato del candidato ecuatoriano, y es muy pronto para aventurarnos a afirmar cuáles fueron las razones por las cuales intentaron asesinar al doctor Uribe Turbay, porque hay otras tesis o otras hipótesis que se pueden plantear. Pero lo que sí revela lo sucedido con el candidato ecuatoriano y con el candidato colombiano es que estamos volviendo viviendo épocas creíamos que habíamos superado hace muchísimo tiempo, ¿no? Como la de los años 80. Dábamos por hecho que ejercer o realizar actos o acciones políticas no tendrían consecuencias para la seguridad o la integridad física
de quien así lo hiciera. Y desafortunadamente está pasando lo contrario, ¿no? Es que independientemente de cuál haya sido la razón, si fue precisamente en previsión de que esta persona pueda llegar a tener una posibilidad de ser presidente, o por razones políticas o por otro tipo de razón, lo que sí es cierto es que hay una organización criminal detrás del atentado, y eso supone motivaciones más allá de las estrictamente personales. Aquí se tiene un objetivo o un fin. Justamente en ese objetivo, ¿no cree usted que existe una amenaza real de que estructuras criminales nacionales o extranjeras, porque también se habló de que venían desde el exterior, están buscando incidir directamente en el mapa político, ¿no? Ya sea para incrementar sus acciones delictivas? Bueno, independientemente de las razones, lo que sí podemos afirmar, o lo que sí es evidente, es que esta acción tuvo no consecuencias, pero sí una influencia directa en el panorama político y en el escenario político colombiano. ¿Por qué? Porque se da en momentos en que el mismo está muy radicalizado, y el espectro político está radicalizado por posiciones extremas que ha asumido el presidente de la República. Hay que recordar que la violencia en cualquier país o nación comienza por el lenguaje, es decir, por la manera en que nos expresamos los unos a los otros, cómo nos tratamos. Y en ese sentido, porque es una verdad que no es ajena a ninguno de nosotros, el mandatario colombiano ha sido en extremo violento. Quizás ese escenario fue aprovechado por alguna de estas organizaciones o por una organización para precisamente en momentos de polarización cometer este atentado. ¿Por qué? Porque en vista de la situación podría desviarse la investigación, ¿no? Recuerde que la dirigencia política en pleno, lo primero que señaló al momento de conocerse el mismo fue que precisamente estábamos en un escenario en donde las posiciones por parte del gobierno habían sido radicalizadas, y que eso no contribuía al debate democrático. Ahora, entonces, bueno, lo que más o menos estamos ya para cerrar ante una regresión real, o frente a un nuevo tipo de violencia adaptada al contexto del nuevo siglo, digamos. Me refiero a lo que usted comentaba antes, de que hay un resurgimiento de la violencia política al estilo de los años 80, 90, con la reaparición de sicarios y magnicidios. No, es que eso es lo que no sabemos, porque esto puede ser un hecho individual. A diferencia de lo que sucedía hace 30, 35 años, de donde se sucedieron varios hechos similares, varios precandidatos y candidatos fueron asesinados, así como figuras públicas, o luego hace aproximadamente 25 años, donde hubo secuestro de figuras de carácter político. Esto hasta ahora ha sido un hecho aislado. Y no sabemos, a diferencia de aquella época, quién es el autor o cuál es el posible responsable, como sí lo podíamos intuir en aquellos momentos. Incluso en el caso de la misma madre del senador ahora que sufrió el atentado, ¿no? Que fue secuestrada y asesinada. De hecho, ella fue asesinada, secuestrada y asesinada por el narcotráfico. Pero ahora no podemos señalar a un responsable, entre otras cosas porque nadie lo ha reivindicado. Entonces eso le añade más misterio al hecho como tal, ¿no? Y más preocupación también. Y más preocupación. Por eso creería yo que es aventurado decir o afirmar que hechos de similar naturaleza se van a presentar ahora. Si se vuelve a presentar un hecho de esta naturaleza, sí, obviamente el escenario cambia por completo, pero afortunadamente hasta ahora no. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. No, a usted, siempre a sus órdenes, y un gusto saludar a los bolivianos. Nos acompañó Eric Saumet, experto en seguridad de Colombia. Notimundo a la carta.